Bienvenidos a este nuevo video de fortalecimiento empresarial para el programa SENA Emprende Rural. El día de hoy vamos a hablar de Fondo Emprender, el cual es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. Este busca financiar iniciativas empresariales que prevengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. En el programa SENA Emprende Rural podemos ser beneficiarios siendo aprendices activos, certificando el cumplimiento de mínimo 200 horas de formación o siendo egresado de uno de los programas de formación de SENA Emprende Rural. Los recursos asignados a proyectos ganadores van a depender según la generación de empleos. Cuando generamos 3 empleos formales en nuestro plan de negocios, el premio sería de 80 salarios mínimos, que equivale alrededor a 70 millones de pesos. Si generamos 5 empleos formales, estamos hablando de 150 salarios mínimos, que equivalen alrededor de 140 millones de pesos. Y por 6 o más empleos que se generen, estaríamos hablando de 180 salarios mínimos, que es aproximadamente 160 millones de pesos. Para los proyectos ganadores que tengan asignación de recursos, estos se dan por medio de créditos condonables. Cuando hablamos de crédito condonable es que se nos hace un desembolso a modo de crédito, pero si cumplimos ciertas condiciones no tendríamos que pagar dicho crédito. Ejemplo, si en mi plan de negocio yo planteo que voy a generar 5 empleos formales y que voy a tener ventas por 100 millones de pesos en un año y en el lapso de la interventoría cumplo estas condiciones, no tendría que pagar este dinero y los recursos automáticamente pasan a ser del ganador del proyecto. ¿Pero de qué se trata? Entonces habría que formular un plan de negocio de la idea de negocio. Y este está dividido en módulos que abarcan todos los aspectos de una empresa en la vida real. Tenemos que hablar del tema de mercadeo, operación, de la organización, las finanzas, el plan operativo, el impacto. Además tenemos que hacer un resumen ejecutivo y algunos anexos que muestren algunos cálculos de la parte financiera, por ejemplo. En los planes de negocios agropecuarios estamos hablando de que hay que dividir el plan de negocio en 6 grandes bloques. ¿Quién es el protagonista? ¿Existe una oportunidad en el mercado? ¿Cuál es mi solución? ¿Cómo voy a desarrollar mi solución? ¿Cuál es el futuro de mi negocio? ¿Y qué riesgos enfrento? Cada una de estas preguntas hay que resolverlas de forma ordenada para abarcar todos los aspectos de una empresa en la vida real. Entonces, ¿quién es el protagonista? Tenemos que saber quién es nuestro cliente, dónde está ubicado, cuál es su perfil y cuáles son las necesidades que tiene para satisfacer. ¿Existe oportunidad en el mercado? En este momento debemos revisar cuáles son las tendencias de mercado. Tenemos que hacer un análisis de mercado con los precios, cuáles son las compras, los canales de distribución y la frecuencia de compra de estos productos, cuál es la oferta y la demanda. Tenemos que analizar variables que afectan el sector. Adicional a eso, tenemos que hacer un análisis de nuestra competencia, quiénes son nuestros competidores, cómo son sus productos, qué precios tienen, entre otros aspectos de la competencia. Cuando hablamos de cuál es mi solución, tenemos que describir detalladamente cuál es nuestro producto. ¿Cómo obtenemos nuestro producto? Tenemos que ser claros en la descripción del proceso productivo y revisar, analizar muy bien cuál es el componente innovador que vamos a tener
para ofrecer al mercado. El componente innovador no necesariamente tiene que ser un desarrollo tecnológico dentro de la producción. Podemos tener un componente innovador en la parte social, en el proceso productivo, en la comercialización, en el área de mercadeo. Ya tendríamos que revisar y analizar dónde podremos ser innovadores para diferenciarnos con nuestro producto y en nuestra empresa. Hay que describir entonces cuál es la solución a implementar para satisfacer las necesidades del mercado. ¿Cuáles son nuestros avances a la fecha? ¿Qué experiencia tenemos nosotros en esta producción? Ahí tendríamos que hablar de nuestras ventas. Tenemos que revisar cuál es la infraestructura, si la tenemos disponible, tenemos cumplimiento de la normatividad. Adicional a eso, la ficha técnica del producto con una descripción muy detallada, sus unidades de medida, cuáles son sus condiciones especiales y cuál es su composición. Ahora hablemos del cómo. ¿Cómo desarrollo mi solución? Aquí entonces necesito hablar de los requerimientos, las condiciones y los procesos para la generación del producto. Tendríamos que revisar qué necesito yo para hacer el proceso productivo. Además tenemos que hablar de la estrategia de generación de ingresos. Cómo vamos a tener esa relación con nuestros clientes, cómo fidelizarlos, cómo va a ser esa programación de la producción para llegar a cumplir la demanda que los clientes tienen. Tenemos que hacer una caracterización del cliente, proyección mensual de las ventas en cantidad y en precio, la normatividad, tanto a nivel empresarial como técnica, laboral, ambiental, entre otras como el uso del suelo, las resoluciones vigentes, etc. Tenemos que plasmar acá la información técnica, los requerimientos de inversión, que es supremamente importante, qué maquinaria, equipo e infraestructura necesitamos y cómo sería el equipo de trabajo, cuántas personas necesito para mi proceso productivo, qué actividades van a desempeñar, cuál será su dedicación, qué perfil necesitan estas personas para poder trabajar conmigo. Cuando hablamos cuál es el futuro de mi negocio, habría que describir los posibles riesgos que pueden afectar la operación del negocio en el periodo de arranque, en un periodo improductivo, y revisar la proyección de ventas esperadas, qué pasaría si se cumple, qué pasaría si no se cumple. Y por último, hablemos de los riesgos que enfrentamos. Habría que describir entonces cuáles son los posibles riesgos que puedan afectar la operación del negocio. Cuando tenemos una producción pecuaria, el tema del cambio de precios del alimento concentrado puede afectar profundamente nuestra producción. Todos estos aspectos que afecten de manera negativa nuestra empresa debemos plasmarlos acá. Fondo Emprender, además de promover el emprendimiento, también propende que los emprendimientos rurales también tengan éxito. Por eso quería mostrarles algunos casos de éxito en el sector agropecuario, para que ustedes vean que no solamente en las ciudades se puede alcanzar este tipo de logros. Por ejemplo, acá vemos una empresa que se llama Agrícola Jarabela, que es una empresa antioqueña de Santa Rosa de Osos, del sector agrícola, el cual produce tomates de variedad chonto, bajo cubierta y con sistema de fertirriego. Han sido ganadores de Fondo Emprender, al igual que la granja porcícola Las Mercedes, que es una empresa pecuaria del departamento de Sucre en Sincelejo, el cual es una empresa porcícola tecnificada para la producción de cerdos en pie de cría de alta calidad. Entonces podemos concluir que vale la pena participar, es una muy buena fuente de financiación, por lo que yo los motivo y los invito a investigar más
a empezar a entusiasmarse con esto, porque es que de verdad es una buena fuente de financiación para potencializar nuestra empresa. Esto lleva tiempo, por lo que hay que ser constante y dedicarle tiempo. No esperar a que se abran convocatorias para empezar a formular este proyecto por lo anterior. Esto conlleva tiempo. Por lo general, las convocatorias cuando se abren aproximadamente tienen un mes de duración, por lo que es bueno tener un avance significativo al momento de que abran la convocatoria para que al final, en ese mes, se termine de pulir y se pueda participar de la convocatoria. Siempre hay funcionarios que estamos dispuestos a apoyar en la formulación del proyecto. Entonces, mucha gente le teme a la formulación del proyecto, pero afortunadamente no están solos para hacerlo. Los primeros pasos se pueden empezar a dar y sobre la marcha vamos consiguiendo diferentes actores que nos ayuden a mejorar el proyecto para que se vuelva viable y lo podamos presentar. Las propuestas que sean viables tienen el acompañamiento de gestores de emprendimiento del SENA para la formulación del plan de negocio, por lo que les reitero que no importa si son expertos o no son expertos en el tema, aquí lo importante son las ganas, porque no van a estar solos para hacer la formulación. Y si requieren más información y esto les causa curiosidad, la primera recomendación es que visiten la página de Fondo Emprender, www.fondoemprender.com. Revisen la página, que hay muchos recursos, hay mucha información que puede servir inicialmente para empezar a crear esa curiosidad que nos lleve a esas ganas que necesitamos para formular el proyecto. Adicional a eso, pues como siempre quedo pendiente de todas sus dudas e inquietudes. No duden en escribirme y les agradezco mucho por observar este video. Muchas gracias.